Queridísimo doctor Jorge Mijares, gracias por estar aquí. Siempre aprendemos mucho de ti. Es un honor escucharte. Muchas gracias. El tema que tenemos que conocer o reafirmar que lo conocemos es quién inventó la democracia. Un poco de historia de cuándo surge la democracia. Y luego pasar a un tema de si estamos viviendo o no democracia. Y luego pasar a otro en donde hoy me llega un video, te lo voy a mandar, Doc, del año 1994. Creo que es Jacobo Zabludovsky quien está dando las noticias de cómo es México en ese entonces. Y ahí, nanita, no cantamos nada mal las rancheras. Lo que pasa es que tenemos mala memoria. Así es. Entonces, primero, ¿qué es democracia? ¿Quién inventó la democracia? Bueno, podemos decir que la democracia es un concepto que se tiene ubicado desde la Grecia antigua. Aclarando que cuando surgió este concepto de la democracia, Grecia no era un país como lo conocemos ahora, ¿sí? Realmente el primer rey de Grecia fue Teseo, ¿sí? Mucho tiempo antes de la democracia, pero él se apoyó, digamos, en un consejo, en el Areópago, que eran nueve personas que estaban a su lado, ¿no? Como su congreso, pues. Así es. Y de ahí surgió una cosa que era un código draconiano que tenía la obligación como de ser muy rígido. De ahí que todavía nosotros digamos que es una ley muy draconiana o muy rígida. Grecia pasó por dividirse en estados, en ciudades-estados, las principales, Esparta, Atenas, ¿sí? Creta. Y entonces eran pequeñas ciudades-estado que a su vez estaban divididas en pequeñas porciones que se llamaban demos, ¿sí? Era muy bien entendido que un número de personas determinado no se podía controlar. Inclusive hay antropólogos y sociólogos que manifiestan que un grupo de más de 150 personas ya no se puede controlar. ¿Qué tal? 150 personas ya no se puede controlar, ¿sí? ¿Qué pasa con esto? Luego viene la época del gran Solón, un sabio, entran en paz. Luego entra en guerra contra los medas, contra los medos o los persas, las famosas guerras médicas, y surge una figura de una persona que se llama Clístenes. El primer intento de democracia no era escoger quién iba a gobernar, sino era a través del ostracismo. Hijo. Tú ponías una piedra dentro de un guijarro, dentro de vamos a entenderlo como una vasija, ¿sí? Y ahí se escogía a quién se tenía que ir. O sea, sacaban papelitos. Sacaban papelitos. Si lo ponemos en palabras claro, actuales. y por eso nosotros todavía seguimos diciendo, vive en el ostracismo. Entonces ahí no se escogía a quién, sino se escogía a quién no, y a través de eso le daban un pase al exilio, ¿sí? Sin embargo, esto es con Clístenes. Sin embargo, cuando la democracia ya se solidifica, especialmente después de la guerra del Peloponeso, es con Pericles, ¿sí? La época de Pericles, y muchos dicen que atrás de él había una gran mujer que se llamaba Aspasia, pero en la época de Pericles ya es cuando surge ya este concepto como lo conocemos ahora. Sin embargo, es muy importante precisar, Fer, que eso duró muy poco tiempo, uno. Dos, la propia democracia pues fue sujeta a una crítica tremenda por parte de los grandes filósofos como Platón, como Aristóteles, etc. Y las formas actuales de democracia son muy nuevas. El mundo no tiene más de 200 años ejerciendo su poder de voto. Es que fíjense el dato, menos del 8% de la población mundial vive en democracias plenas. Tan solo en 24 países se respetan las libertades civiles. Así es. Estamos hablando de España, Taiwán, Japón, Corea del Sur, Canadá, Uruguay, Costa Rica, Nueva Zelanda, Australia y Mauricio, entre otras. Los demás
¿Cuánto tiempo tiene inclusive la mujer votando? No tiene más Nosotros muy poco. Muy poco tiempo, ¿no? Entonces, si bien el concepto de democracia surge en lo que entendemos como la Grecia antigua, pues a final de cuentas tampoco funcionó en ese tiempo. ¿Sí? Platón decía que la única forma de que la democracia funcionara sería a través del gobierno de un rey filósofo. ¿Sí? Y ese tenía que gobernar. De un amante de la sabiduría. Pero la propia democracia mandó matar a Sócrates. Y Sócrates, en su integridad, por respetar las leyes, ¿sí? Toma la cicuta y se envenena, porque eso decía el pueblo que debía de hacer, eso era la ley. A lo cual Platón dice, no, esto de democracia a mí no va por ahí, ¿no? Y de ahí hasta muchísimo tiempo, probablemente después de la Ilustración y eso, comenzamos con esbozos. Pero el mensaje que queremos dejar es, Fer, la democracia es una cosa muy joven en el mundo. Y tan es así que apenas estamos aprendiendo a vivir de manera democrática. Te preguntan, no, las preguntas están, Doc. Ahí te encargo, ¿eh? Mira, Nicolás Ramos de San Luis Potosí. ¿Existe la democracia? O sea, ¿realmente existe el poder del pueblo? Fíjate lo que dice. Porque yo me siento empoderado, pero ni más fuerte que el gobierno, al contrario, frente a eso me siento vulnerable ante el gobierno. Sea quien sea que esté al frente. ¿Eso es democracia? Lo que pasa es que, como ya lo habían descrito los antiguos, se pierde el control. La democracia es una cosa que pertenece a una o que funciona en una parte pequeña, ¿sí? En una ciudad-estado como eran las de la antigüedad. ¿Sí? Las de las 150 personas, pero con tantos millones de personas y todo eso, pues todo esto se pierde, y especialmente somos víctimas de, y esto tiene que ver con lo que estás sufriendo por haber dejado el cigarro, algo que diferencia la democracia actual de la anterior, ¿sí? Pues es que ahorita estamos inmersos en una cosa que se llama el algoritmo. ¿Qué es eso? ¿Qué tiene que ver con...? A ver. El algoritmo es, así como tú tienes como dices, una adicción al cigarro, también tienes una adicción a un determinado tipo de información. Ajá. Y esa satisfacción que te genera el cigarro o el dulce o un refresco, etcétera, ahora también te lo genera tu teléfono, ahora también te lo generan las redes sociales. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que, por ejemplo, en un tema de democracia, en momentos donde se tienen que tomar decisiones, todos estamos influenciados por lo que queremos ver, por lo que nos genera placer, ¿sí? Entonces, independientemente de quién tenga o no tenga la razón, ¿qué es lo que pasa? Que tú tienes 2 o 3 años, ¿sí? Generándote una retroalimentación que te satisface. De lo que no quieres o de lo que sí quieres. De lo que no quieres o de lo que sí quieres. Entonces, por eso tú en tu teléfono o en tu tele, cuando la prendes, tú ya tienes un algoritmo formado, donde en ese algoritmo generas endorfinas o generas neurotransmisores que te hacen sentir bien, porque dices, la persona que estoy oyendo o la persona que estoy viendo piensa como yo. Y así pasa. Y entonces la diferencia entre las democracias de pequeños pueblos o de pequeños ciudades-estado de la antigua Grecia, pues no se puede comparar con lo actual, porque hoy estamos influenciados por una lluvia tremenda de información y nosotros decidimos qué queremos oír y qué no queremos oír. ¿Sí? Entonces, fíjate que esto me hace pensar, doctor, pensando en lo que acabamos de vivir, en un voto hacia Xóchitl y en un voto hacia Claudia. La mayoría pensábamos, por este algoritmo que tú dices, a lo mejor porque ves tal canal, porque escuchas a tal persona, porque quieres tal o porque conoces países que se mueven de una manera autoritaria y no quieres eso para tu país, en fin, te mueves en un ambiente en donde dices va a tener que ser Xóchitl.
Cuando no resulta, y resulta Claudia, dices, ah, caray, ¿qué México no estoy entendiendo? ¿Cuál es el México que votó por Claudia? Nosotros, Y entonces entras en esta abstinencia, como lo del cigarro que decías, claro, de depresión, de enojo, de coraje, de como si te hubieran arrancado una parte de ti, claro. pero que tienes que respetar la democracia porque es la mayoría. Y es un tema que Híjole. tiene que ver con egos, es un tema que tiene que ver con no aceptar que me equivoqué. Oye, a ver, yo no tengo ningún argumento para pensar que lo que viene está mal, en base al resultado de lo que hay, ¿sí? ¿Sabes en dónde viene el coraje? En que yo me equivoqué en mi algoritmo y que tengo 2 o 3 años yo tratando de fabricarme algo y tratando de escuchar solamente algo cuando perdemos la realidad. Mira, un ejemplo, hay un libro muy bueno, se llama La perplejidad y las paradojas de la vida intelectual. Un rasgo fundamental de un intelectual es estar comprometido con la verdad. Entonces no puede haber un intelectual de derechas o un intelectual de izquierdas o un intelectual... ¿Sí me explicó? A ver, el que es intelectual está con la verdad y la verdad es la verdad. No puedes cargarlo. ¿Qué es lo que nos pasó ahora? Pues que nos cargamos y fabricamos nuestro algoritmo de lo que queremos escuchar para un lado o para el otro. Pero muchas veces, inmersos en nuestro algoritmo, ¿sí?, fuimos ignorantes de la realidad de afuera. Fíjense que esto me parece muy interesante. Independientemente del conteo de los 80% y de lo que viene y de lo que sería muy importante tener o sea, las cámaras equitativas, que no sea Morena mayoría, porque eso sí es darle el cheque y la chequera en blanco a una sola persona, y eso no estaría bien para México. Independientemente de que alguien dijo que ya tenían mayoría, que no es cierto, y que viene ese conteo y que el viernes tenemos ese resultado, lo demás, y voy a anuncios QTF, doctor, esto que decide el otro, que no me conviene a mí, nos acaba dividiendo. ¿Cómo lograr no dividirnos? Porque ya nada más nos falta eso. Todavía estar divididos y peleados porque tú votaste por Claudia y yo voté por Xochitl. Ya nada más eso nos falta. Es bien interesante lo que estamos platicando con el doctor Jorge Mijares sobre la democracia. No estamos hablando del hecho de ir, votar y que se elija con la mayoría. Estamos hablando de que esa mayoría puede quedar muy contenta, pero esa otra parte queda frustrada, enojada, siente que se le fue el tren, que se quedó en un vacío espantoso, que esto se va a ir al carajo, y porque no ganó su candidata. Y entonces estamos hablando que el problema de esto es que hay personas que no vemos más allá. Solo vemos una parte de la moneda, pero no hablamos de la otra, que puede ser 20 millones de votos por 20 millones de becas. Como un ejemplo, sí. Como un ejemplo. Claro. Entonces, acabas en la democracia peleándote con el otro. El bando A, que ganó, pues el B se va a ir contra este a decir, pero espérame tantito, porque estamos en riesgo. Ahora, de ahí a los medios de comunicación, a las plataformas, podríamos decir, doctor, que hay pecados capitales que representan a cada una de estas para poder entender la democracia. Yo creo que hablando de pecados capitales, y no en un contexto religioso, sino simple y sencillamente en la cuestión de las características del ser humano, pues para cada uno de esos pecados capitales existen plataformas. Si tú estás enojado, ¿sí?, pues tienes el X o el Twitter, ¿no? Si tú eres vanidoso, pues tienes tu Instagram. Si tú quieres compartir tu vida que realmente no es la tuya, pues tienes el Facebook. Y
así, ¿no? Es decir, la lujuria, bueno, pues no se diga, imagínate, ¿no? Entonces, yo digo que los 7 pecados capitales tienen su propia aplicación. Y de acuerdo, a ver, es que muy, muy interesante, porque en el corte comercial me dice Jorge, Alarraqui, te mando un beso. Si tú durante 2 años ves Atypical TV, vas a tener un criterio informativo de acuerdo a Atypical TV. Claro, y te va a enojar que el resultado no sea como el que quieres. Y si tú estás expuesto a la jornada, que tiene contenido completamente distinto, pues entonces el resultado te va a sentar bien. Exactamente. Depende de lo que te llenes. Por supuesto, y esto, mira, permíteme hacer una analogía con el fútbol, ¿sí? Si tú le vas al Cruz Azul, nunca vas a aceptar que fue penalti. Nunca. ¿Qué nos pasa en los mundiales? ¿Sí? Vamos al Ángel, nos pintamos, nos ponemos la camisa y todo eso. ¿Y qué pasa? Que México lo eliminan. Ok. En vez de ser honestos y decir, sabes que México no trae una buena defensa, sabes que México no jugó bien, es decir, hacer un análisis. Por eso decía hace rato que la intelectualidad debe de estar comprometida con la verdad. No hay intelectuales de un lado o del otro. La intelectualidad tiene que estar comprometida con la verdad. Cuando tú vas a un mundial de fútbol, tienes que estar comprometido con la verdad y ver tus expectativas. Si yo te bombardeo desde 6 meses antes de que Chiquitibuna, Lavín, bomba, la selección, pues el día que pierde el partido y lo eliminan... No, pues va a estar en un nivel de encanijamiento. Exactamente. Lo mismo pasa en cuestiones políticas. Yo creo que lo que ha pasado es que hemos cometido el error de permitir que mucha gente nos hable y a partir de eso que tú escojas qué quieres oír. Claro, si el resultado al final no te dice lo que tú quisiste oír, entonces te enojas y empiezas a decir groserías y empiezas a... Oye, no, simple y sencillamente es mejor hacer un ejercicio, verte al espejo y decir, me equivoqué, ¿sí? Estuve metido en el algoritmo durante mucho tiempo y me abstraje de la realidad. La realidad es que el México que yo vivo no necesariamente es el México que es. A partir de la verdad podemos ser más tolerantes. No todo es bueno, no todo es malo. Tenemos que informar de lo bueno, tenemos que informar de lo malo, pero tenemos que ser objetivos. Ojalá, y yo no pretendo ni mucho menos en meterme en cuestiones de carácter político, precisamente porque yo a lo que apelo es a la verdad, ¿sí? Lo ideal en un gobierno democrático es que haya equilibrios. Pues sí, eso sí. Eso es lo que a todos, ¿eh? Eso es lo que queremos. Eso es lo que a todos, al unísono nos preocupa. Pero el enojo que se tiene o la alegría que se tiene con uno mismo. Yo estoy enojado conmigo mismo porque tengo 3 años alimentando, ¿sí? Y generando dopamina a través de ver cosas que dicen lo que yo quiero escuchar. Es la misma adicción al tabaco, es la misma adicción al refresco, al dulce. ¿Qué es lo que nos está pasando ahorita? Que, bueno, pues la mitad del país está enojada porque piensa, y no necesariamente que se equivocó, y la otra mitad del país está contenta porque piensa que tuvo la razón. Yo creo que hay un punto intermedio y yo creo que la verdadera, ¿cómo se llama? El verdadero punto de equilibrio es entender la verdad. A ver, ¿qué hay, te preguntan, de los que nos sentimos indiferentes frente a los resultados de una elección? Nos vale absolutamente gorro. Yo creo que en cuanto al resultado de la elección, a los indiferentes los felicito. ¿Por qué? Porque los indiferentes son aquellos que trabajan día a día con la persona que está junto a ellos, ¿sí? Que no les importa si hay un partido o no necesitan una plataforma en ese sentido. La frustración, te dicen José Manuel Hinojosa de Zacatecas. A ver, Doc, la frustración es similar a la que vive México en cada mundial.
mucha pasión, mucha emoción, y lo que dices, pues no, todo sigue igual. Otra persona por acá te dicen, yo entiendo, Doc y Fer, que todos los políticos al final están reprobados. O sea, no tenemos políticos de buen nivel, pero entendemos la democracia como el establecimiento de un diálogo para alcanzar objetivos en común. ¿Qué pasa cuando la mayoría no está de acuerdo con el resultado? Winston Churchill decía que la democracia es el peor de los sistemas de gobierno, a excepción de todos los demás. Pues es que entonces estamos en la gloria. Por supuesto que estamos en la gloria. En temas democráticos. A ver, estamos en la gloria. Mientras, esto es muy importante. O sea, si se hizo chanchullo, eso el viernes lo sabremos. Eso no hay manera. O sea, si hay un chanchullo en torno a la mayoría en las cámaras, eso se tiene que entender y se tiene que saber. Que se cuente bien. Claro, sí. Claro. Eso independientemente. Que se cuente bien. Eso mismo lo pidió el propio presidente en su momento. Y yo creo que en este caso, para la doctora Sheinbaum, híjole, sería maravilloso que se contara bien y que dijeran efectivamente tú sí ganaste. Pues sí, eso sería muy bueno. Dice Daniel 10 en Ciudad de México. ¿Cuál democracia, Fernanda? ¿De qué me hablas? Doctor, los partidos nos imponen a sus 3 candidatos que sacaron de la manga y uno elige el menos peor. Le damos todo el poder, un cheque en blanco a gente que no lo merece. Completamente de acuerdo. El problema es por qué le hacemos caso a los partidos, qué leemos de los partidos. Es increíble que muchas veces tú pusiste o marcaste en una casilla cuando ni siquiera conoces a la persona que está en... Por supuesto que sabes quién va para presidente, por supuesto quién sabes que va para gobernador o jefe de gobierno, pero con cuánta ignorancia se vota, ni siquiera conoces los nombres de las personas que están en la boleta. Yo te puedo preguntar a ti cómo se llama tu delegado y me puedes decir que sí, pero si yo te digo, oye, ¿quién es el encargado del agua en tu delegación? Nadie sabe. Tenemos un minuto, doctor Mijares. ¿Somos buenos ciudadanos los mexicanos? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí, y simple y sencillamente estamos aprendiendo. La democracia es muy joven, y más en este país. Estamos aprendiendo. Lo más importante de las personas es cómo actúas con la persona que tienes a tu lado. No hay partidos. No hay políticos, no hay ideologías. Hay gente que piensa en los demás y hay gente que no piensa en los demás. Punto. Pues quedémonos con esta reflexión. Yo les dije a partir del lunes vamos a encontrar espacios en ¿Qué tal, Fernanda? Para poder entender el México de hoy. Le dije al doctor, vi un video de 1994. Lo voy a subir a mis redes. No. O sea, lo de hoy, reloaded. Entonces, lo que pasa es que no tenemos memoria. Tú y yo vivimos en los 70s. No, bueno. Sabemos eso. Gracias, mi querido doctor Jorge Mijares. Hasta la próxima.